Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 1, y vamos al versículo 9. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inla, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. He titulado el mensaje de esta mañana: oído selectivo. Cuenta la historia que un hombre llegó a un médico para consultarle sobre un problema que tenía con su esposa. El problema que este hombre decía era que su esposa era sorda. Entonces el médico le dijo: ¿ella no escucha nada? ¿Absolutamente nada? Y el hombre le dijo: no, ella no escucha. A lo cual el médico le dijo lo siguiente: señor, vamos a hacer un test. Vamos a tratar de hacer un examen antes de que usted traiga a su esposa al consultorio. Vaya, párese frente a su esposa a una distancia y háblele. Y cada vez que ella no le escuche, váyase acercando más a su esposa hasta que ella le escuche. Y luego viene a mi consultorio. El hombre, fascinado con el examen, se fue a la casa y cuando estaban preparando la cena, consideró que era el momento oportuno para hacer el diagnóstico que el médico le había dicho. Se paró a 15 metros de distancia y le dijo: Marta, ¿qué hay para cenar? No escucha nada. El hombre dijo: me voy a acercar. Se acerca a 10 metros de distancia y le vuelve a gritar: Marta, ¿qué hay de cenar? Y no escucha nada. El hombre se acerca 5 metros más. Ahora está a 5 metros de distancia de su esposa y le vuelve a gritar: Marta, ¿qué hay de cenar? Silencio radial. El hombre se acerca aún más, se arrecuesta sobre los hombros de la mujer y le dice: amor, ¿qué hay de cenar? Y ella responde: pollo, mi vida, te he respondido 4 veces con esta. Al igual que este caso, es muy fácil para nosotros asignar el problema siempre al otro, cuando realmente el problema original puede estar en nosotros. Casi siempre en la vida diaria tiramos hacia el frente, decimos: es un problema de aquel, es un problema del otro. Es que si fulano o sutano o tal persona cambiara, mi vida fuera mejor. Pero pocas veces disparamos hacia adentro, pocas veces decimos: tal vez el del problema sea yo,
Tal vez el que tiene la culpa sea yo. Tal vez el que no está haciendo bien las cosas soy yo. Y una de las cosas donde más tenemos que tener cuidado tiene que ver con nuestros oídos. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y claro, todos nosotros hemos escuchado y decimos, ok, nosotros, el cómo hablamos, el cómo nos expresamos, puede traer vida o puede traer muerte a nuestra vida. Pero alguna vez usted se ha puesto a pensar que el poder de la vida y la muerte que está en la lengua no solo está en cómo hablamos, sino también en qué y a quién escuchamos. Porque hay personas que no tienen vida en su lengua, solo tienen muerte. Cada vez que su boca se abre, cada vez que sus labios se abren para decir algo, producen muerte, producen destrucción, producen tristeza, producen dolor y angustia. ¿Será que escuchar no nos afecta? ¿Será que solo el proclamar nuestras palabras producen vida o muerte y el escuchar no? Dice la Biblia que hay 6 cosas que aborrece Jehová. Y curiosamente 2 de ellas tienen que ver con la lengua. 2 de ellas tienen que ver con la forma como nosotros nos expresamos. Una de ellas son los labios mentirosos. Aquellos que son propensos a hablar cosas que no son ciertas, que no son validadas, que ni siquiera pueden decir realmente que lo que están hablando es veraz. Eso lo aborrece el Señor. Y la segunda cosa son las personas que crean contienda de hermanos contra hermanos. Personas que hablan para crear disensión. Personas que hablan para crear conflicto. ¿Usted ha visto personas que apenas sus labios se abren, se genera un problema? Tardan en abrir su boca y hablar y hay un conflicto armado. Todo el mundo está agarrado con todo el mundo y usted analiza en dónde empezó. Y el factor común casi siempre va a ser una persona que abrió su boca. Ahora, cuando vemos esto, podemos decir, no, pastor, a mí las conversaciones no me afectan. A mí las conversaciones no me dañan, a mí las conversaciones no me alteran. Pero quiero que usted vea lo que dice la Escritura. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Voltéese al que está a su lado y dígale, depende a quién escuches, así vas a hacer. Vuélvaselo a decir al que está a su lado, depende a quién escuches, así vas a hacer. Ahora piense en esto un momento. La Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y la forma más fácil, la forma más poderosa que Satanás ha establecido para dañar, para robar, para hurtar, para destruir, es la lengua. Por eso es que el cristiano tiene que cuidarse de cómo habla, pero también tiene que cuidarse de qué escucha. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si usted se alimenta de cosas buenas, usted va a tener buenos resultados. Pero si usted se alimenta de conversaciones inútiles, infructuosas,
poco edificantes o hasta destructivas, lo único que usted va a hacer es dañar su vida y dejar que el ladrón entre y robe. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos de acá tienen casa? Levante la mano. ¿Alguno de ustedes deja la puerta de su casa de par en par cuando se va a dormir? Que usted dice, yo dejo portones abiertos, dejo la puerta abierta, dejo las ventanas abiertas cuando me voy a dormir. ¿Alguien? ¿Verdad que no? ¿Por qué usted cierra las puertas? ¿Por qué usted deja enllavados los portones? ¿Por qué usted verifica que las ventanas estén cerradas? La respuesta es clara, usted no quiere un ladrón en su casa. ¿Por qué usted sí abre el oído para que el ladrón entre a su vida? ¿Por qué si usted sabe que por el oído su vida puede estar llevada a la muerte? ¿Por qué esa puerta sí la deja abierta de par en par? ¿Por qué usted sí abre ventanas, sí abre puertas, sí abre todo y lo deja de par en par para que el enemigo te robe la bendición? Y quiero que usted se aprenda esta frase. Abrir el oído a lo que no debes expone tu corazón a lo que no quieres. Repítalo conmigo. Abrir el oír a lo que no debes expone tu corazón a lo que no quieres. Ahora dígaselo al que está a su lado. Abrir el oído a lo que no debes expone tu corazón a lo que no quieres. Cuando nosotros hablamos como cristianos, tenemos que aprender que el diseño de Dios es tener un oído selectivo. Y un oído selectivo es aquel que sabe, aprende a escuchar lo que debe y lo que no debe. Si usted es consciente, se va a dar cuenta que es muy fácil entrar en una conversación no adecuada. Es facilísimo cuando te das cuenta, estás inmerso en una conversación que nunca debiste haber entrado. Y que una vez que estás adentro, tú dices, ¿cómo me metí aquí? ¿Y cómo me salgo? Dijo un hermano en una iglesia, aquí no, ¿cómo diablos salgo de esta? No sé qué significa la frase, pero eso dijo. Ahora, la Biblia nos enseña una historia interesante. Dice la Biblia que habían 3 años completos de tiempo donde Israel no había tenido guerra, donde Israel no le había pasado nada, donde Israel estaba tranquilo, todo estaba en paz, todo era tranquilidad, todo era bueno. Hasta que llega un momento y el rey de Israel se dan cuenta con Josafat que hay una ciudad que les pertenece y que había que conquistarla y que había que recuperarla y que había que quitársela a Siria de las manos. Y Josafat busca al rey de Israel. Y el rey de Israel y Josafat se ponen de acuerdo y dicen, debemos ir y conquistar la ciudad. ¿Será que es la voluntad de Dios que vayamos y conquistemos y ganemos esta ciudad que nos pertenece? Y Josafat era un hombre que entendía lo que era vivir para Dios. Y Josafat levanta la mano y le dice al rey de Israel, ok, rey, antes de que vayamos, antes de que armemos guerra, antes de que salgamos, antes de que decidamos si conquistamos la ciudad o no conquistamos la ciudad, ¿por qué no vas y le consultas a Dios? ¿Por qué usted no va y le consulta a Dios si es Dios el que quiere que vayamos o no vayamos? Y aquí tenemos el primer principio de un oído selectivo. Un oído selectivo, la primera voz, el primer punto de acceso que tiene que buscar no es el hermano de la par, no es el esposo, no es la esposa, no son los hijos, no son los compañeros de trabajo, no son el pastor, no son los líderes. El primer oído que se tiene que abrir es para ir donde Dios a decirle a Dios, Dios, tú quieres
que yo haga esto? Hoy en día la iglesia toma decisiones sin contar con Dios. Hoy en día los cristianos toman decisiones sin meter a Dios en ello. A veces hay gente que se acerca y me dice, pastor, ¿será bueno que yo haga esto? Y le pregunto, ¿ya le preguntó a Dios? Sí, pero no me ha contestado. Entonces le pregunto a usted. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos equivocado? Porque nunca le consultamos a Dios. ¿Es esto, Señor, lo que tú quieres hacer? ¿Es esto, Dios, lo que tú quieres que yo haga? ¿Es este el trabajo que tú quieres para mí? ¿Es esta la mujer que tú quieres para mí? ¿Es este el hombre que tú quieres para mí? Dios, ¿esto es tu diseño? ¿Esto está en tu propósito? Porque a veces venimos después garroteados, tristes, golpeados, heridos, lastimados y nos agarramos con Dios y le decimos, Señor, pero ¿por qué tú dejaste? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué no evitaste que yo fuera? ¿Por qué no me dijiste nada? Y posiblemente la respuesta de Dios es, algún día me llegaste a preguntar. Algún día me diste la opción siquiera de decir, no es mi diseño. No es lo que yo quiero para tu vida. A veces volteo a ver para atrás muchos de mis errores y me pregunto, ¿en qué momento yo le pregunté a Dios si esto era lo que Él quería? Y todavía hoy, muchas veces, hay decisiones que a veces cometemos el error. Usted lo comete y yo lo cometo, que las tomamos rápido. Y decimos, no, esto no es tan importante, la tomo yo. Esta decisión no necesito ir a orarla, yo puedo hacerlo porque yo sé lo que Dios quiere. ¿Será cierto? ¿Te has preguntado cuántas de las cosas que hoy estás haciendo son la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas de las que hoy estás en curso realmente nacieron en el diseño de Dios? ¿Cuántas cosas de las que usted está llevando a cabo tienen el sello de afirmación de Dios? Y por consiguiente, el sello de victoria. Porque muchas veces queremos que Dios nos dé la victoria en la vida, pero no abrimos el oído a la voz de Dios para que nos diga, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí hazlo, no hazlo. El simple hecho de una conversación. Cuando inicias una conversación con alguien, ¿quiere Dios que hables con esa persona? ¿Cuántos de acá han hablado con una persona que después de hablar con esa persona terminan más desmotivados de los que estaban? Levante la mano. ¿Verdad que sí? ¿Le preguntó usted alguna vez a Dios si Dios quería que hablara usted con esa persona? ¿Verdad que no? ¿Quién se metió a hablar? ¿Quién metió la cabeza? Porque cuando Dios quiere elevar tu ánimo, cuando Dios quiere sacarte del hoyo, cuando Dios quiere levantar tu vida, Dios te enviará a la persona correcta, pondrá las palabras correctas y te llevará al diseño correcto de Dios en medio de la circunstancia que tú estás viviendo. Pero primero tenemos que ir a buscar a Dios. Ahora, cuando vemos la historia de Josafat, me llama mucho la atención, porque en la historia de Josafat sucede lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria. No consultamos a Dios. No le preguntamos a Dios si Dios quiere hacerlo o no. No es esa la voz principal que queremos hoy escuchar. Pero lo que sí hacemos fue lo segundo que Josafat hizo. Y quiero que vaya conmigo al segundo principio de un oído selectivo. Y vea lo que dice, versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió ¿a quiénes? ¿A quiénes reunió? A los profetas. ¿Cuánta gente reunió? 400 profetas. Josafat le dice al rey, rey, consulte a Jehová. Hable con Dios, pregúntele a Dios si es el diseño de Dios que vayamos a guerra.
Y el rey dice, claro, Josafat, ya mismo llamo a los profetas de Israel para consultarles. Y se trae 400 profetas y los pone al frente y le dice, hombres de Dios, profetas de Israel, ¿debo ir a pelear contra Galaad? Y todos los profetas, si usted lo lee, y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Los 400 profetas en coro empiezan a decirle al rey de Israel, sube, la victoria es tuya, sube, la victoria es tuya, sube, Dios lo ha entregado en tus manos. Suena lindo, ¿no? Qué hermoso cuando Dios levanta la voz de un profeta para decirle, tranquilo, hija mía, ese hombre incircunciso, ese cabezón, ese jupón se va a convertir, ten fe. Qué lindo cuando Dios levanta la voz de un profeta para decirle, mira el problema que estás viviendo hoy, la circunstancia que estás pasando hoy, en el nombre de Jesús ha sido derrotada y la victoria es tuya. Qué lindo cuando Dios levanta a un hombre que es un hombre que en teoría es el profeta del pueblo para decirte, mira, si tu problema ha estado difícil, te proclamo hoy en el nombre de Jesús que tu problema está cancelado. Pero Josafat no aplaude. Y quiero que lea conmigo lo que Josafat hace. Versículo 7. Y dijo Josafat, ¿aún hay aquí algún profeta de Jehová? ¿400 profetas están parados frente al rey de Israel? 400 profetas están parados frente a Josafat. 400 profetas están proclamándole al rey que puede subir contra Galaad y que Dios le va a dar la victoria. Y Josafat, enfrente de todos los 400 profetas, levanta la voz y dice, ¿habrá aquí algún profeta de Dios a quien podamos consultarle? Y yo me imagino la escena. El rey de Israel debió haber volteado a ver a Josafat y le debió haber dicho, Josafat, los 400 que tienes al frente, pregúntale a cualquiera. Y posiblemente Josafat vuelve a levantar su rostro y vuelve a ver al rey y le dice, ¿habrá alguno acá a quien podamos consultar de parte de Dios? ¿Habrá algún profeta de Dios aún en medio de este lugar? Qué triste. Qué triste situación cuando 400 hombres que en teoría asumen el rol de ser profetas, voceros de Dios, empiezan a proclamar victoria, empiezan a proclamar bendición, empiezan a proclamar prosperidad, empiezan a proclamar cosas buenas para el pueblo. Pero un hombre de Dios, una persona que cree en Dios, se percata y dice, estos hombres no están hablando la voz de Dios, estos hombres no están diciendo lo que Dios quiere, estos hombres no están hablando lo que Dios ha determinado para el pueblo, estos hombres solo están diciéndole al rey lo que el rey quiere escuchar. Y la segunda característica de un oído selectivo tiene que ver con esto. Estamos altamente acostumbrados a buscar solo aquella gente que nos va a decir lo que queremos escuchar. Por eso cuando usted está en medio de la crisis, cuando usted está en medio de un problema, cuando usted está pasando tiempos difíciles, usted quiere escuchar que alguien te diga que tu crisis va a terminar, que tu problema se va a acabar, que tu circunstancia no va a ser más, pero tú no quieres escuchar muchas veces lo que Dios te quiere decir.
Porque si la voz de Dios es decirle tranquila, hija mía, o tranquilo, hijo mío, todavía te falta tiempo en medio del desierto, todavía llorarás lágrimas, todavía harán tiempos difíciles, todavía pasarás angustia y dolor. Pero tranquila porque yo voy contigo en medio del desierto. No lo quieres escuchar. Pero ¿y si esa es la voz de Dios? ¿Cuál prefieres oír? La de los 400 hombres que te dicen que sal a pelear una batalla que vas a perder, una batalla que vas a salir derrotado, una batalla donde vas a salir desmotivado, desanimado, angustiado, derrotado en todos los francos y todavía enojado con Dios porque en teoría iba a haber la gloria de Dios, iba a haber la victoria, iba a haber algo maravilloso y no he visto nada? O la voz de Dios, aunque lo que vas a escuchar no te guste. Por años manejando conflictos interpersonales, he visto un hábito que nosotros los seres humanos tenemos. Siempre que estamos sumergidos en un problema, y sabemos que algo estamos haciendo mal, buscamos a otras personas que piensan igual que nosotros para que nos digan que lo que estoy haciendo es correcto. Para que aprueben mi camino. Pocas veces buscamos a alguien que sabemos que no nos va a dar la razón y nos va a decir usted está equivocado. Por eso es que los jóvenes cuando quieren hablar en contra de los padres, nunca buscan padres, siempre buscan jóvenes. Porque saben que los jóvenes le van a decir, no le haga caso a ese viejo amargado, son de otra época, no saben lo que hacen, usted tranquila que ya están pasados de moda. ¿No es cierto que buscamos a la gente que piensa igual que nosotros para que apoye nuestra visión? ¿Para que apoye nuestro punto de vista? Para que no digan, no, usted tiene razón, sigue así, vas por buen camino. Así como lo estás haciendo, está perfecto. Y curiosamente, alguien dijo que en nuestros tiempos se inventaron la teología de la prosperidad, que consiste en que hoy se predica que todo le va a ir bien en la vida. Que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios todo te va a dar la victoria. Y supuestamente alguien inventó que esa teología empezó hace poco. Pero ¿no es cierto que eso es lo que está haciendo estos profetas con el rey de Israel? Decirle, ¿sabes, rey? Salga a pelear, que Dios te va a dar la victoria. Oiga, cuando regrese todo el mundo va a aplaudir la victoria. Vas a regresar, la ciudad va a ser tuya, las riquezas van a ser tuyas, la gloria va a ser tuya y la bendición va a ser tuya. Y todo el mundo dirá, arriba, rey, vamos, victoriosos. Si usted sigue leyendo la Biblia, se va a dar cuenta que ese no fue el final. Pero regreso a la pregunta de Josafat. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual podamos consultar? ¿Hay en la iglesia de Dios actual hombres y mujeres de Dios a las que se le pueda consultar con la certeza de que lo que Dios va a decirme a través de esa persona va a ser Dios hablando? ¿O están nuestros altares, nuestras iglesias inundadas de profetas como estos que no hablaron la voz de Dios, sino que hablaron lo que el rey quería escuchar? Están nuestros altares inundados, nuestras iglesias inundadas de hombres y mujeres que saben lo que la iglesia quiere escuchar y se lo están diciendo para motivarles, animarles, pero no es la voz de Dios.
Y todavía más grave, ¿estás tú escuchando a esta gente? ¿Estás tú abriendo tu oído para escuchar a estas personas? Gente que te dice lo que quieres oír, pero que te desvían del caminar de Dios. Gente que endulza tu oído, pero amarga tu corazón. Gente que te hace sentir bien por un momento, pero destruye tus principios y convicciones. Gente que alcahuetea tus malos caminos para que te desvíes del diseño y el propósito de Dios. ¿A quién escuchas? ¿A quién abres tu oído para escuchar? Hay un dicho popular que tenían los ancianos: dime con quién andas y te diré quién eres. En mis años de caminar en el Señor, puedo decirte esto: dime a quién escuchas y te diré a dónde llegarás. Dime a quién escuchas y te diré a dónde llegarás. Y quiero que usted lea conmigo versículo 9. Perdón, versículo 8. Vea lo que dice la Biblia, versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. ¿Cuántos varones habían por los cuales se podía consultar a Jehová? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Un varón. Todavía hay un varón, todavía hay un hombre de Dios, todavía hay una persona por la cual puedo consultar a Jehová. Y la gran pregunta del millón es: ¿y este poco de 400 charlatanes qué son? ¿Y estos 400 profetas qué camotes hacen en el pueblo? Y estos 400 mentirosos, ¿para qué los tenemos ahí? Y me llama la atención porque el rey sabe que ninguno de ellos es un hombre de Dios, pero fue los que llamó. Él sabe que los 400 eran unos mentirosos, pero los llamó. Él sabe que lo que iba a escuchar de ellos era lo que él quería escuchar, pero los llamó. Y al ser confrontado por Josafat, él le dice: sí, hay uno. Hay uno. Hay un hombre de Dios por el cual puedo consultar a Jehová. Hay uno. Y quiero que siga leyendo conmigo. Micaías, hijo de Inla. Estoy en el versículo 8. Pero quiero que usted lea conmigo lo que el rey de Israel declara. ¿Qué dice? Ok, vuelva a leer conmigo. Mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Hay uno, hay un hombre de Dios, hay un hombre por el cual podemos consultar a Jehová, pero ¿sabe qué? Ese desgraciado me cae mal. Yo no me lo soporto. Lo tengo atravesado en la garganta.
¿Y saben por qué lo tengo atravesado en la garganta? Porque cada vez que me habla, me regaña. Cada vez que me habla, me dice que estoy equivocado. Cada vez que me habla, solo cosas malas me dice. Imagínese, pastor, yo ando buscando que me digan que mi problema se va a acabar y se le ocurre decirme que estoy empezando el desierto. Pastor, usted sabe, yo he estado orando para que mi esposo se convierta al Señor y viene y me dice, no, que ese incircunciso no se va a convertir. ¿Yo para qué quiero escuchar a ese hombre? Yo no quiero ponerle oído a ese hombre. Lo aborrezco, me cae mal. Pero sé que es un hombre de Dios. No lo quiero oír. Es más, no lo quiero ver. Ni me lo traigan. Pero sé que ese es el que hay que llamar si se quiere oír la voz de Dios. Pero no lo llamen. Y lamentablemente así camina la iglesia hoy en día. Aborrecemos a los que nos hablan de parte de Dios. Y amamos a los que nos dicen lo que queremos escuchar. Aborrecemos a los que nos hablan y nos preparan para lo que Dios está haciendo. Y amamos a los que nos inventan cosas que nunca van a pasar. Amamos oír lo que queremos. Odiamos oír lo que debemos. Micaías era un hombre de Dios. Los 400 profetas eran unos charlatanes. Pero el rey no quería oír a un hombre de Dios. Él quería oír a alguien que le dijera, hijo mío, bien, lo estás haciendo bien, sal a la batalla, yo te voy a dar la victoria. No debería adelantarle la historia porque es la segunda parte de este mensaje. Pero más adelante, cuando Micaías habla con uno de los profetas que habían llamado, Micaías le dice al profeta, ¿sabes? Cuando salgan a pelear, no tendrás lugar donde esconderte. No vayas a un lugar donde Dios no te ha mandado solo porque escuchas a la persona equivocada. No hagas algo que Dios no te ha mandado a hacer solo porque abres tu oído a alguien que te va a decir lo que quieres escuchar y no lo que Dios te quiere decir. No termines haciendo, pensando y actuando de forma equivocada solo porque llames a 400 charlatanes que no hablan de parte de Dios. Abre tu oído al hombre, a la mujer de Dios, pero no abras tu oído a un montón de farsantes que a través de la historia han tomado el nombre de Dios en vano para decir muchas cosas que Dios no ha dicho. Pastor, no me gustó lo que me dijeron. Usted no se preocupe. Si lo que te dijeron te lo dice un charlatán, usted puede tener la seguridad de que Dios no va a hacer caso. Pero si lo que te dijeron lo dijo Dios, tampoco te preocupes. Porque aunque sea una mala noticia, el final va a ser bueno. Aunque no sea lo que quieres escuchar, es lo mejor porque es el plan y el diseño de Dios. Aunque el plan de Dios no calce con tu plan, el plan de Dios siempre es mejor que el tuyo y trae la victoria incluida. Pero la victoria que te proclaman las voces que no son de Dios, solo traerán derrota a tu vida. Pero quiero decirte algo en esta mañana, y con esto termino.
es necesario darle permiso a alguien que me diga lo que no me gusta. Voltea al que está a la par. Dígale, yo necesito que alguien me diga lo que no me gusta. Vamos, dígalo con convicción. Voltéese al que está a su lado y dígale, yo necesito que alguien me diga lo que no me gusta. ¿Sabe que es un poder que no le damos a la gente? No nos gusta. No nos gusta que nadie nos diga que algo que estamos haciendo está mal. Preferimos buscar la gente que nos diga tranquilo. Va bien, no le haga caso a ese viejo loco. Eso es otra generación. Los tiempos han cambiado. Hermanos, tengamos cuidado. Yo no soy tan de la vieja generación. Pero no creo en las voces que se han levantado en la iglesia del Señor a través de muchos charlatanes que han convertido nuestras iglesias en discomóviles, que han convertido nuestros altares en centros de baile, que han convertido nuestros cultos juveniles en lunadas, donde lo único que les falta son las orgías, pero todo lo demás es un baile secular. Porque abrimos el oído a la voz errónea de hombres que en teoría son hombres de Dios, pero que realmente son como los 400 profetas que llamó el rey de Israel, solo para que les dijeran lo que querían escuchar. Yo creo en un Dios de santidad. Yo creo en un Dios que guarda a su pueblo y que quiere un pueblo separado y santificado para Él. Y eso no es negociable. Aunque escucharlo no le agrade a las generaciones. Aunque al oído tuyo no guste. Yo creo en un Dios santo. Y necesitamos abrir el oído a la voz correcta si queremos ir al lugar correcto. Pero tenemos que aprender a abrir el derecho a que alguien nos diga, no está bien lo que estás haciendo. Y ser lo suficientemente humildes para preguntarnos, ¿será cierto? Y no cerrarnos. Porque hermano y hermana, déjeme decirle esto y con esto concluyo. Si Dios te quiere bendecir, si Dios te quiere prosperar, si Dios te quiere dar la victoria, con profeta y sin profeta te lo va a dar. Si Dios quiere sacarte del problema, si Dios quiere cancelar tus deudas, si Dios quiere prosperar tu casa, si Dios quiere salvar tu matrimonio, si Dios quiere transformar a tus hijos con profeta y sin profeta, Dios lo va a hacer. Pero si Dios no lo quiere hacer, aunque tengas 400 profetas de los que están hoy por montón en la calle, déjame decirte algo, no tendrás nada en tus manos. Porque Dios no respalda al que habla cuando Él no ha hablado. Y es tiempo que la iglesia entienda eso. Es tiempo que la iglesia sea selectiva en a quién escuchamos. Y no hablo de que tengamos problemas con la gente que predica en los altares. Pablo fue claro, aprenda a tomar lo bueno y deseche lo malo. Eso se llama madurez.
No hablo de eso. Hablo de que tenga cuidado qué palabras usted absorbe. Porque a veces somos muy dados a escuchar la voz del diablo con mayor facilidad que la voz de Dios. Satanás te dice, te voy a destruir. Y usted se echa a llorar. Satanás te dice, te voy a enfermar y vas a morir de una enfermedad. Y usted dice, ay, ¿y ahora qué hago? Pero Dios te dice, yo te voy a levantar y no hay enfermedad que te toque. Y usted dice, ¿será cierto? ¿Será que Dios puede hacer algo? ¿Será que Dios me puede levantar? ¿Será que Dios tiene algo nuevo para mí? Hermanos, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y la Biblia tiene más promesas fidedignas de Dios que están ahí. Cuando Dios dijo que Él llevó nuestras enfermedades, estaba declarando la victoria sobre nuestro cuerpo físico. Es solo que usted lo tome, le crea y tenga fe. Pero no escuche la voz equivocada. Pónganse sobre sus pies en esta mañana.